Muy bien. Ah, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías de la materia de matemática. Y bueno, como habíamos revisado el día martes, estamos trabajando con ejercicios de la regla de L'Hopital. Además, bueno, voy a hacer un par de ejercicios más de la regla de L'Hopital y luego vamos a pasar a resolver ejercicios de integración. ¿Sí? Entonces, lo primero, bueno, continuando con la regla del hospital, vamos a calcular los siguientes límites. Y lo primero que podemos tomar es el límite cuando x tiende a infinito de 1 a x dividido para bx. ¿Sí? En este caso, estoy tomando a como un número distinto de cero y b como a mayor que cero. Entonces, bueno, ya sabemos que si hacemos x tender a infinito, de hecho, ustedes pueden ver que este límite puede calcularse incluso sin la condición de que a sea distinto de cero, ¿sí? Porque si a es cero, ¿qué pasa? Esto se reduce al límite cuando x tiende a infinito de 1 elevado a x, ¿sí? Pero este ya es un un uno en el sentido usual de la palabra, ¿sí? O sea, es un número uno total. Y esto se convierte entonces en el límite cuando x tiende a infinito de uno y esto da uno, ¿sí? En el caso cuando a vale cero, este límite es uno, ¿sí? Uno a veces podría pensar que esto se convierte en uno elevado a infinito y esto habíamos dicho que es una forma indeterminada. Sin embargo, cuando nosotros obteníamos uno elevado a infinito era porque adentro había algo que tendía a uno y se elevaba a algo que tendía a infinito, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio aquí, esto ya no es algo que tiende a uno, es directamente un uno, nada más. Ese es el detalle. Por eso es que en este caso no tenemos una indeterminación. Ahora, si A es distinto de cero, este límite ahí sí se convierte en algo de la forma uno elevado a infinito, pero como una forma indeterminada. Entonces tenemos que calcular, reescribiendo el límite. Esto se convierte en el límite, sí, en el límite cuando x tiende a infinito de elevado a bx por el logaritmo natural de uno más a sobre x. ¿Sí? Al inicio uno podría preguntarse, bueno, pero el logaritmo tiene que ser algo positivo, ¿sí? O sea, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser algo positivo, ya que si no, el logaritmo simplemente no está definido. Sin embargo, como estamos tomando el límite cuando x tiende a infinito, podemos pensarlo como que es un número muy grande y por tanto a sobre x es un número muy pequeño. Y entonces, es decir, si este pedacito de aquí es muy pequeño, entonces este uno más algo pequeño, no importa que sea positivo o negativo, va a seguir siendo positivo, entonces ese logaritmo está bien definido. Ahora, entonces lo que tenemos que calcular es el límite de esto de acá, y para ello calculamos, o mejor dicho, aplicamos la misma técnica que hemos venido usando de reescribir esto como un cociente, ¿sí? Para, obviamente, poder utilizar la regla de L'Hopital.
De hecho, bueno, la B aquí no afecta, ya que podría incluso sacarla del límite, no, esto no da ningún problema. Y por la regla del hospital, ahora sí, aplicada aquí, sabemos que podemos derivar el numerador y el denominador, y con eso obtenemos por la derivada de lo que estaba dentro, a sobre x al cuadrado, y esto queda dividido para menos 1 sobre b por x al cuadrado. ¿Sí? Derivo el numerador y el denominador. Entonces, bueno, algo que se puede ver es que estos menos se van a anular y estas x al cuadrado también se van. Y entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de a x sobre x más a por a dividido para 1 sobre, es decir, este es el límite cuando x tiende a infinito de a de x sobre x más a. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Mm, Nosotros podemos dividir todo para x, y esto es el límite cuando x tiende a infinito de ab dividido para 1 más a sobre x, y esto es a por b. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más a sobre x elevado a la bx es igual a e a la elevado a la a por b, ¿sí? Porque recuerden, tenemos e elevado a ese límite de acá, y es justo lo que acabamos de calcular ahora. Ya. B, otra cosa que podemos tomar es el límite cuando x tiende a infinito de e a la x más x elevado a la 1 sobre x. Entonces, nuevamente tenemos que ver una forma de reescribir esto. Podemos valernos de la función exponencial. Esto será el exponencial de 1 sobre x por el logaritmo natural de e a la x más x. Y entonces lo que tenemos que calcular en realidad es este límite. Primero, vemos que este límite da una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Y entonces, por la regla del L'Hopital, esto se convierte en el límite cuando extiende infinito de 1 sobre e a la x más x por la derivada de lo de adentro, que sería e a la x más 1. ¿Sí? Recuerden que la derivada del exponencial es ella misma. Y entonces, esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de e a la x más 1 dividido para e a la x más x. ¿Sí? Y observen que esto sigue dando una forma del tipo infinito sobre infinito. Entonces podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital y nos queda e a la x sobre e a la x más 1.
pero esto sigue dando, digamos, voy a marcar todos los lugares donde se la regla. La usé, la regla del hospital, la usé aquí, aquí, y la voy a usar una vez más acá, ¿sí? Porque en todos esos casos el límite quedaba de la forma infinito sobre infinito. Y observen que este límite ya da 1, ¿sí? Porque este cociente se vuelve 1 y por tanto el límite sigue dando. Y así, el límite, cuando x tiende a infinito de e a la x más x a la 1 sobre x, da e, ¿sí? Porque esto debe quedar e elevado a 1, o lo que es lo mismo solamente e. Muy bien. Con eso tenemos este ejercicio. Podemos tomar el límite cuando x tiende a de x a la a menos a la x dividido para x a la x menos a la a, donde a es un número positivo, ¿sí? Observen que si yo reemplazo directamente la a, me queda eh, arriba a la a menos a la a y en el denominador queda lo mismo. Entonces este límite quedaría 0, 0 sobre 0. Es una forma indeterminada, entonces puedo usar la regla de L'Hopital. Sin embargo, para eso yo tengo que saber cómo calcular las derivadas de x a la x y de a la x, ¿sí? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, calcular la derivada de e a la x, que esto da la misma función. Y entonces nos preguntamos cómo podemos calcular la derivada de a la x, ¿sí? Porque no es lo mismo tener e a la x que tener a la x, ¿sí? La verdad, esto sí es un cambio importante a la hora de calcular la derivada. Si ustedes directamente ponen esto es a la x, hay un error aquí, ¿sí? Entonces, para ello tratamos de usar lo que ya conocemos de derivadas y con eso poder calcular esto. Y pues podemos reescribir esto de la forma e elevado a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Es como la misma forma en que hemos venido reescribiendo todos estos a elevado a algo, ¿sí? Para poder aplicar la regla tópica. En cambio, ahora podemos escribir así y esto puede derivarse a través de una regla de la cadena, porque es como tener la función exponencial compuesta con esta función x por el logaritmo natural de a. Entonces, por la regla de la cadena, esto no es más que x por e a la x logaritmo natural de a por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro no es nada más que el logaritmo natural de a. Y si a este factor lo reescribimos nuevamente, entonces nos queda a la x por el logaritmo natural de a. Muy bien. Pero para este cálculo también vamos a necesitar la derivada de la función x elevado a x. Y esto, bueno, esto también es un cambio, ya que en este caso tanto la base como el exponente son, son variables, pero podemos aplicar siempre lo mismo, de tener e elevado a x por el logaritmo natural de x, y por la regla de la cadena, esto es e a la x por el logaritmo natural de x, por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la derivada de lo que está dentro? Aquí tenemos un producto, x por logaritmo natural de x. Entonces derivamos como un producto que da la derivada del primero
por el segundo, que sería el logaritmo natural de x, ¿sí? Porque la derivada de x es uno más la derivada del segundo por el primero. Pero la derivada del logaritmo es uno sobre x. Entonces, al momento en que se multiplica x por uno sobre x, queda uno. Y reescribiendo, esto no es más que x elevado a x por uno más el logaritmo natural de x. Muy bien. Usando estos cálculos, ahora sí, podemos encontrar el valor de este límite usando la regla de L'Hopital. Por la regla de L'Hopital derivamos arriba y abajo. La derivada acá arriba nos queda a por x a la a menos 1 menos eh, la derivada de ax, ya vimos que es a a la x por el logaritmo natural de a, dividido para esta derivada, ya como a elevado a es una constante, va a desaparecer y solo nos queda la derivada de x elevado a x, que es x elevado a x por uno más el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y noten que todo lo que está involucrándose aquí son funciones continuas. ¿Sí? Todo lo que se está involucrando son funciones continuas. Entonces, ajá, si nosotros tomamos este límite, nos quedaría a por a a la a menos 1 menos a la a logaritmo natural de a dividido para a la a 1 más el logaritmo natural de a. ¿Sí? Puedo calcular simplemente reemplazando porque todas estas siempre son funciones continuas. Y ah, yo acá puedo, esto se convierte en a la a, sale un factor común, se simplifica con lo de abajo y nos quedaría esto como uno menos el logaritmo natural de a dividido para uno más el logaritmo natural de a. Bien, entonces eso en este caso sería la respuesta para este ejercicio. Lo que estoy viendo es qué pasa si este logaritmo, que uno más el logaritmo de a sea cero, porque claro, este resultado tiene sentido siempre y cuando uno más el logaritmo natural de a sea distinto de cero, ¿sí? Porque si no, estoy dividiendo para cero y eso no tiene sentido. Es decir, necesitamos que el logaritmo natural de a sea distinto de menos uno o lo que es lo mismo, que a sea distinto de eh, a la menos 1. ¿Sí? Mm, Bueno, puede que algo pase por aquí. Si a es justo a la menos uno, ¿qué pasará? Esto se hace menos uno a elevado a x. Este límite se hace cero. Claro, si a, ya, como digo, este resultado siempre es válido cuando a es distinto de a la menos uno para que este denominador no sea nulo. Sin embargo, si ocurre justamente que a toma este valor, entonces este límite de aquí en el denominador se hace cero, pero en el numerador da algo distinto de cero. Y eso nos dice que eh,
ese va a ser un límite infinito, justo en ese caso. Nada más. ¿Mm? Va a ser un límite que tiende a infinito dependiendo de, sí, más que nada, un límite que tiende a infinito. Mm. Ah, sí. Y la última que vamos a hacer para ya pasar al tema de integrales es eh, calcular, calcular el límite cuando x tiende a infinito de x menos x al cuadrado del logaritmo natural de 1 más x sobre x. Observen que si nosotros reemplazamos directamente el infinito, ¿sí? Este logaritmo tiende a cero, ¿sí? Porque este logaritmo de 1 más x sobre x tiende al logaritmo natural de 1 y eso es cero. Entonces nos queda un infinito. Primero, aquí nos quedaría un infinito por cero y luego acá por se está restando otro infinito. Entonces ahí tenemos un problema y debemos ver cómo levantar este tipo de indeterminaciones. En este caso, como tenemos una resta, la idea que podemos tratar de usar es reescribir esta expresión en términos de algunos cocientes que nos permitan luego aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Para ello, voy a usar, digamos, la técnica que he venido usando de cuando tengo este x a la algo por un logaritmo, reescribirlo. También lo que está dentro del logaritmo voy a reescribirlo, porque miren que esto puede escribir como 1 más 1 sobre x, y esto está dividido para 1 sobre x al cuadrado. Entonces, resolviendo esa resta de fracciones, me queda x por 1 sobre x al cuadrado menos el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x dividido para 1 sobre x al cuadrado. Y esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x dividido para 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y observen, el numerador tiende a cero, porque 1 sobre x tiende a cero, el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x tiende a cero. ¿Por qué? Porque lo que está dentro, 1 más 1 sobre x, tiende a 1. Y eso hace que el logaritmo tienda a cero. Y el denominador también tiende a cero, entonces esto es algo que ya podemos tratar con la regla del L'Hopital y derivando nos queda que esto es el límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre 1 más 1 sobre x por la derivada de lo que está aquí adentro, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto abajo se convierte en menos 2 sobre x al cubo. Ah, voy a cambiar los signos gracias al menos que tengo abajo. Y arriba puedo sacar un factor común x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado. X al cuadrado menos, perdón, voy a poner un poquito así, 2 sobre x al cubo. No, y me queda x sobre x más 1 por 1. No olviden ese 1. ¿Sí? Y esto está dividido para 2 sobre x al cubo. Simplificamos aquí las x que se puedan. Y esto se convierte en el límite. Como abajo queda una x, límite cuando x tiende a infinito de x medios por
uno menos x sobre x más uno. Mm, mm. Ah, este límite nos quedó. mm, ah, de hecho, todavía no puedo aplicar aquí la regla porque me queda infinito, digamos, este primer factor va infinito y este segundo factor va a cero, ¿sí? Porque este x sobre x más uno va a tender a uno, eso lo podemos ver después. O sea, va a tender a uno y se va a hacer uno menos uno que me da un cero ahí. Entonces, todavía no puedo aplicar aquí o calcular directamente este límite. Así que no lo voy a reescribir y lo voy a dejar simplemente como uno menos x sobre x más uno dividido para 2 sobre x. ¿Sí? Entonces tengo este límite que calcular y este límite se va a cero. O sea, va, queda de la forma cero sobre cero. Entonces puedo volver a aplicar la regla del hospital para encontrar el valor de este límite. Aunque me pregunto si esto será la forma. Ya. Primero voy a resolver la resta de fracciones que queda arriba y eso sería x más uno menos x sobre x más uno. Todo esto dividido para 2 sobre x. Y esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x más uno dividido para 2 sobre x, o lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 2 por x más uno. Ya. Y este límite ya tiene mejor fin. Para ver qué nos va a quedar. Para calcular este límite, yo puedo dividir el numerador y el denominador por x y esto va a quedar 1 sobre, o sea, lo que estoy haciendo es divido aquí para x y divido todo esto para x. Entonces queda 1 sobre 2 por 1 más 1 sobre x. Y ahora sí, como este 1 sobre x tiende a cero, vemos que este límite da de resultado un medio, ¿sí? Por lo tanto, esto implica que el límite, cuando x tiende a infinito, de x menos x al cuadrado natural de 1 más x sobre x, esto da como resultado un medio. Con eso terminamos esta parte. Y ahora podemos proceder a lo que es integración. ¿Sí? De alguna manera, o la idea que por lo general se tiene es que la integración es el proceso opuesto a la derivada, a la diferenciación. Es como hacer un análogo de la suma con la resta o de la multiplicación con la división, la potenciación con la radicación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la idea es que si f, digamos, si f de x es una función tal que su derivada es una función f minúscula, entonces la f mayúscula se dice o se llama
una primitiva o también le suelen llamar antiderivadas, aunque a mí en lo personal este nombre no me gusta mucho, una primitiva o antiderivada de f de x. Y usualmente se escribe que la integral de f de x con respecto a x, y esto del diferencial es importante ya que, bueno, tal vez en un curso posterior, ustedes verán que se tienen funciones de varias variables y es necesario especificar con respecto a qué variables se está integrando. Y esto se escribe como la f mayúscula más alguna constante c. ¿Sí? Esta c que aparece aquí se llama constante de integración. ¿Y por qué se incluye? Porque las primitivas no son únicas, o sea, una misma función puede tener varias primitivas, pero la idea es que estas primitivas siempre difieren únicamente por una constante, ¿sí? Por esto aparece el más c, ¿ya? En esencia, podríamos decir que las primitivas de una función son únicas, o sea, solo hay una, salvo suma de constantes, ¿sí? Porque, digamos, esta función f mayúscula que yo puse aquí cumple que su derivada es la f minúscula. Entonces, si yo a esta misma función f mayúscula le sumo, ¿sí? Digamos, a lo que me refiero es a esto. Si la derivada de una función es esta f minúscula, entonces la derivada de la f mayúscula, pero sumada a una constante, sigue siendo la f minúscula, ¿sí? Porque la derivada se distribuye y la derivada de la constante siempre es cero, ¿sí? Entonces, como ven, si yo tengo esta una primitiva, entonces al sumar una constante sigue siendo una primitiva. Y de hecho, todas las primitivas de la función siempre vienen dadas de esta forma. Muy bien. Entonces, como esta idea de buscar una primitiva es como buscar una función cuya derivada es la función original con la que estamos tratando, podemos deducir ciertas reglas de integración. Nosotros sabemos que la derivada de x a la n siempre es n por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, de esto, nosotros podemos ver que la integral, ¿sí? Ojo que esto siempre funciona, perdón, esta fórmula que estoy poniendo aquí funciona siempre y cuando n sea distinta de 0. Bueno, también funciona cuando n es 0 porque justo quedaría la derivada de la constante, pero ahí este término da un problema, ¿sí? Más bien, observen que de aquí le voy a cambiar, poner n más 1 es igual a n más 1 que multiplica a x a la n. Y entonces, si n es distinta de menos 1, ¿sí? Si yo tengo que n sea distinta de menos 1, entonces x a la n es 1 sobre n más 1 derivada de x a la n más 1, ¿sí? ¿Para qué necesito que n sea distinta de menos 1 para poder hacer esta división? Si no, no puedo directamente. Y como las constantes entran en las derivadas, me queda x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, mire, la derivada de esta función es justo x a la n, ¿sí? Eso significa que esta, la primera x a la n más 1 sobre n más 1, es una primitiva de la función x a la n. ¿Y esto cómo lo solemos escribir? Que la integral de x a la n con respecto a x es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c.
¿sí? Es como la primera regla de integración que uno aprende y siempre y cuando n sea distinta de -1 para poder tener esta división. Asimismo, uno puede deducir ciertas reglas, por ejemplo, la derivada, como la derivada de la suma es la suma de las derivadas, si esto habíamos aprendido, en integrales funciona exactamente lo mismo, ¿sí? Digamos, esto que está aquí a la derecha, perdón, esto que está aquí adentro es una primitiva de la función derivada. Entonces, la integral de la suma es justamente la integral o la suma de las integrales. ¿Sí? Otra cosa, si nosotros sabemos que la derivada de cualquier constante es cero, entonces eh, la integral del cero, como una función de x, es una constante, nada más. Ujú. Ah, listo. Este es un caso importante porque miren que la integral del cero justo es una constante, lo cual no se adapta a lo que encontramos antes de la integral de x a la n, ¿sí? Porque el cero en este caso es una constante bastante especial, ¿sí? Porque en cambio, por la regla que encontramos antes, digamos, la integral de una constante k, ¿sí? K distinta de cero, es k por x más c, ¿sí? Porque esto viene del caso que vimos antes, pero con x elevado a cero, ¿sí? Entonces esto es como un caso bastante especial en este sentido. La integral del cero es una constante cualquiera. Además, recordemos que la derivada de k por alguna función es la misma función k por la derivada. ¿Sí? ¿Sí? Y esto nos dice entonces que la integral de k por f de x no es más que k veces la integral de f de x con respecto a x. ¿Qué más puedo mencionar? Bueno, como la derivada de la exponencial es ella misma, entonces la integral de a la x sigue siendo la misma función, pero recordemos, siempre hay que sumar la constante de integración, ¿sí? Las constantes de integración aparecen siempre y cuando hayamos ya resuelto todas las integrales. O sea, si todavía tenemos términos como este, digamos, integral de algo, todavía no es necesario poner la constante de integración. Ah, y por último, sabemos que la derivada del logaritmo es 1/x. Entonces, la integral de 1/x va a ser justamente el logaritmo de x más c. ¿Sí? Mm, Bueno, aquí hay un pequeño detalle técnico que por lo general suele ponerse a la integral de 1/x como la derivada, perdón, a la integral de 1/x como el logaritmo natural de 1, perdón, el logaritmo natural de eh, el valor absoluto de x. Sin embargo, en este caso no vamos a tener en cuenta esa consideración. A veces puede resultar importante, así como también hay veces en que no es totalmente necesario. Denme un minuto, por favor.
Listo. Disculpen y con eso podemos pasar a resolver algunos ejercicios de integración. Calcule mm, mm, por ejemplo, podemos resolver uno, la integral de 8x al cuadrado, 1/2x al cubo, diferencial de x. Sí, este dx que se pone aquí se lee como diferencial de la variable. Entonces, pues vamos aplicando cada una de las estrategias que aprendimos. Primero, sabemos que la integral de una suma se convierte en la suma de integrales y esto siendo la integral de 8x al cuadrado de x más la integral de 1/2x al cubo de x. Ahora, las constantes pueden salir de la integral y nos quedaría 8 por la integral de x al cuadrado de x más un medio por la integral y como tengo x, 1/x al cubo, esto yo lo puedo escribir como x a la menos 3. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer esto? En este punto es donde yo aplico la regla que nos dice, o mejor dicho, la fórmula de integración que nos dice que x al cubo, perdón, x a la n, es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? Recuerden cuando n es distinto de menos 1. Es decir, estamos integrando algo distinto de 1/x. Ujú. ¿Listo? Ahora, aplicando eso nos quedaría 8 por, como tengo que integrar x al cuadrado, ¿qué me dice la regla? Subo 1 al exponente, se convertiría en x al cubo, y divido para ese mismo exponente, o sea, para ese mismo n más 1. Queda x al cubo sobre 3, más un medio que multiplica, acá funciona exactamente lo mismo, entonces me queda x a la menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos 3 más 1. Entonces, eso se convierte en un x elevado a la menos 2 y esto va dividido para menos 2 igualmente. ¿Ok? Es decir, y como ya resolví todas las integrales, aquí entra la constante de integración más c. Esa se queda ahí, nada, solo la vamos a arrastrar. Entonces esto se convierte en 8 tercios x al cubo menos un cuarto por x al cuadrado más c. ¿Ya? Como ven, más que nada es ir aplicando cada una de las reglas de integración que conocemos. Algo más, pues, podemos calcular la integral de x menos 4 por x más 4 de x. Y en cambio, para estos casos, cuando nos dan un producto o cosas así, lo mejor es desarrollar el producto y convertirlo en, digamos, un polinomio simple, como lo que tenemos acá arriba, o un polinomio o una función que solo tenga potencias de x o de funciones que conozcamos su integral. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo, miren que aquí tengo x menos 4 por x más 4. Entonces, yo puedo reescribir esto como x al cuadrado menos 16. ¿Ya? Esto es una diferencia de cuadrados. Es a menos b por a más b. Entonces, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Esto se convierte en la integral de x al cuadrado de x menos la integral de 16 por dx. ¿Sí? Y recuerden que cuando uno integra una constante, es como tener aquí un x elevado a 0 y por tanto puedo, digamos, seguir aplicando la regla que tenía aquí, que sería x a la 1 dividido para 1. ¿Sí?
Entonces aquí me quedaría x al cubo sobre 3 menos 16 por x, ¿sí? Porque queda x a la 1 dividido por a 1 y sumamos c. Con eso termina también esta integral. 3 algo más. La integral de x al cuadrado menos 1 dividido para x a la 3 medios de x. Bien. En este caso, la idea es que al denominador nosotros podemos distribuirlo en cada término. X al cuadrado dividido para x a la 3 medios menos 1 sobre x a la 3 medios de x. ¿Sí? Distribuimos la integral y aquí tengo x al cuadrado dividido para x a la 3 medios. Puedo simplificar o restar esos exponentes y me quedaría x elevado a la 2 menos 3 medios, que es un medio, menos de x menos, la siguiente integral es x a la menos 3 medios de x. Ojo, lo primero que pasó aquí es que simplifiqué esos exponentes. Si es las leyes de las exponentes de los exponentes que ya conocíamos, y por eso me queda x a la 1 medio, porque es 2 menos 3 medios. Entonces, aplicando la regla, esto es x a la 1 medio más 1, que es 3 medios. Eso va dividido para lo mismo, 3 medios, menos, aquí tengo x menos 3 medios más 1, es x a la menos 1 medio. Y como va dividido para lo mismo, es menos 1 medio más c. Como ya resolví todas las integrales, se tiene que quedar más c ahí. Entonces aquí me quedan 2 tercios, x a la 3 medios, más 2 dividido para la raíz de x más c. ¿Ok? ¿De dónde me sale esa raíz de x? Recuerden que eh, ese x a la menos 1 medio se convierte en x a la 1 medio en el denominador y por tanto eso me deja la raíz de x en el denominador. Como ven, esta es como las primeras técnicas que uno aprende para integrar y algo que es interesante es que estas técnicas de integración pueden usarse para resolver problemas ya sea en física, en economía y demás. Sí, porque esto ya una vez que uno aprende a derivar, aprende a integrar, el siguiente paso es utilizar esto ya dentro de ecuaciones llamadas ecuaciones diferenciales, las cuales modelan muchos procesos físicos, biológicos, financieros, en comercio y demás, para poder predecir el comportamiento de un determinado género. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Les agradezco mucho por la atención y espero que les vaya bien. Éxitos. Hasta luego.